Karen y Alejandro. Nos encontramos reunidos en esta sala virtual la maestra Karina Vaquera, el licenciado Víctor Hugo Cintora Virchis y una servidora, Fátima Pichardo Mendoza, para llevar a cabo la etapa de entrevista del concurso para ocupar una vocalía. Su entrevista tiene una duración aproximadamente de 20 minutos. Las respuestas les pedimos que sean breves y concretas, hasta por 2 minutos. Les formularemos una misma pregunta para los tres y nosotros les iremos indicando el orden en que deben ir respondiendo. Su respuesta debe incluir en forma concreta la siguiente estructura: el contexto de la situación, la tarea, problema o reto a resolver, las acciones que realizaron y los resultados específicos. Iniciaría con la primera pregunta. Cuenten alguna situación o experiencia en donde hayan estado a cargo de un equipo, algún objetivo que debían alcanzar y cómo lograron que las demás personas aceptaran sus estrategias para lograrlo. Iniciamos, por favor, con Alejandro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Claro que sí. En algún ejemplo personal que he tenido con esta cuestión, voy a tocar quizás lo electoral. Me ha tocado en procesos pasados, por ejemplo, en el 2012, en el 2015, he participado en el Instituto Extinto Federal Electoral, ahora INE. Me ha tocado participar como supervisor electoral. En estos procesos electorales, el INE, el IFE, ahora INE, en esos momentos, en mi municipio no tenía un centro de acopio para la recolección de los paquetes electorales. Como he participado como supervisor, obviamente con demás compañeros como supervisores, me han otorgado, el Consejo Distrital me ha otorgado la posibilidad de yo ser la persona encargada de recabar o estar en el centro de acopio itinerante para poder recabar todos los paquetes electorales. ¿Qué ha sucedido en mí? Tengo que obviamente organizarme con los demás compañeros supervisores, que cada quien tiene a su cargo varios capacitadores, para que generemos un equipo de trabajo y pudiésemos en primera lograr el objetivo, que es de concentrar todos los paquetes electorales en el centro de acopio. Se ha logrado a tal grado de que me habían dejado en esas ocasiones dos oportunidades para ser la persona encargada del centro de acopio. Después de eso, la finalidad como tal es de reunir todos los paquetes y llevarlos hasta la hora que nos permite el Consejo, entregarlos directamente al Consejo Distrital de mi municipio, al distrito que pertenezco, y hemos llegado satisfactoriamente con todos los paquetes electorales, con todos los supervisores y con todos los capacitadores. Alejandro, brevemente, 2 herramientas que haya utilizado para trabajar con ese equipo. 2 herramientas. La esencial es la comunicación. Comunicación tanto con supervisores y capacitadores. Esa es la esencial. Sin la comunicación efectiva, no vamos a poder lograr el objetivo, que es llegar con los paquetes. Esa es posteriormente sería realmente como tal, no tanto mío, o quizás también parte mío, ser muy dedicado al trabajo, dedicado tanto de mi parte, y no nomás no digo de mi parte. Gracias, Alejandro, concluyó su tiempo. Adelante, Arturo. Sí, muchas gracias. Quizá de las primeras experiencias en trabajo en equipo, coordinando equipos que tuve como profesional, fue el dar seguimiento a un equipo que recopilaba datos para realizar una investigación. De hecho, estuve participando en la elaboración de un libro, entonces estuve muy de lleno en ello. Y la intención principal era tener una buena comunicación con las personas que estaban involucradas y al mismo tiempo negociar de manera apropiada el tipo de actividades que se podían llevar a cabo, ¿no? Obviamente esto con base en identificar las características que cada uno de ellos tenía y poder realizar de la manera más óptima posible sus actividades individuales para poder cumplir con los objetivos y en consecuencia aportar al proyecto lo que necesitábamos. Arturo, ¿y las demás personas cómo aceptaron esa estrategia?
En la mayoría de los casos, sí, yo considero que siempre es importante escuchar sus puntos de vista, ¿no? Por supuesto, en muchas ocasiones los integrantes de los equipos aportan ideas importantes e interesantes para la ejecución de las actividades. Sin embargo, después de escuchar los puntos de vista, se trata de llegar a acuerdos. Me parece que nadie tuvo ningún inconveniente con las decisiones que tomé en su momento, considerando que me apegué a los protocolos que se habían definido para llevar a cabo las actividades. Adelante, Karen. Gracias, Arturo. Hola, buena tarde. Yo me voy a centrar en el ámbito académico. En el ámbito académico, dentro de la universidad, tuvimos unos proyectos que tenían que ver con ciertos sectores de la sociedad. En mi caso, yo propuse la idea de que se visitara escuelas de primarias para incentivar lo que era el medio ambiente y la reforestación. La zona que nos tocó cubrir una escuela carecía pues digamos que de un parque, por así decirlo. En ese sentido, lo que yo hice junto con mi equipo fue dar la idea de que yo podía gestionar que nos brindaran árboles para que pudiéramos plantar en esa zona. Obviamente se hizo el diagnóstico de que ese árbol puede ser trasplantado en cualquier parte y ahí fácilmente podría crecer. Entonces se les dio una plática a los niños pequeños de las primarias. Tuvimos esta plática con ellos. Una vez siendo como equipo como universitario y joven, creo que hicimos muy amena la plática con los niños porque logramos esa conexión con ellos. No lo hicimos en el sentido tedioso, sino que todo fue como una forma de juego, de que puedes cuidar el medio ambiente siempre y cuando esto sea como una parte como de juego para los niños. En ese sentido, los vimos muy participativos al momento de que nos trajeron los árboles y pudimos con ellos realizar la trasplantación de árboles. Entonces, Karen, brevemente, ¿con ello logró su objetivo? Por supuesto, porque los niños quedaron con la satisfacción de que cuidar el medio ambiente es una parte importante pues para ver crecer en un lugar bonito, por así decirlo. Gracias, Karen. Continúa el turno del licenciado Víctor Hugo Cintora. Muchas gracias, maestra Fátima. Buenas tardes, Arturo, Alejandro y Karen. Voy a formular una misma pregunta para ustedes y les pido que contesten en el orden que lo iré indicando. También les pido de favor que podamos estructurar nuestra respuesta definiendo una situación, definiendo también una tarea, problema a resolver y las acciones que ustedes en lo personal realizaron. Siempre háblenos, por favor, en primera persona y los resultados que se obtuvieron. La pregunta es la siguiente y le pediría, por favor, a Arturo que nos conteste en primera instancia. Arturo, relátanos alguna ocasión en trabajos anteriores en que tuviste que colaborar con personas de personalidad y opiniones muy diferentes a las tuyas. ¿Cómo lograste coordinar esfuerzos con ellos para fines laborales? Y si consideras que lograste superar las diferencias y trabajar en equipo con estas personas. Por favor, Arturo, hasta por 2 minutos. Bien, en el proceso electoral anterior estuve en el PEP y justamente me tocó participar con una persona que era bastante más grande que yo, ¿no? No creo que por eso haya surgido el conflicto, más bien fue como malos entendidos que nosotros tuvimos, ¿no? Él decía que el proceso se llevaba de acuerdo a cierta forma, considerando la LEGIPE, mientras que yo decía que teníamos que basarnos en el Código Electoral del Estado de México, ¿no? Consecuencia de eso discutimos en ese momento, hubo desacuerdos, ¿qué fue lo que se decidió a final de cuentas, ¿no? Lo que yo sugerí fue que pudiéramos revisar ambos documentos para ver qué es lo que se exponía, ¿no? Y cómo es que se tenía que proceder con la situación en específico, que no era más que qué es lo que pasaba dentro del procedimiento de captura. Entonces, acordamos ambos, como parte de mis sugerencias, que revisáramos los documentos, nos fuimos a revisar la ley y así como el Código Electoral del Estado de México. Me parece que una vez que vimos que no se trataba de quién tuviera la razón, ¿no? Sino de hacer las cosas bien para los fines de lo que estábamos haciendo, llegamos al acuerdo común, leyendo lo que se tenía que hacer, ¿no? Sin ningún inconveniente, procedimos y eso fue todo.
Muy bien, tú nada más en breve, coméntanos cuál fue el objetivo, bueno, más bien, cuál fue el logro, cuál fue el resultado de esta conciliación. Ok, me parece que el resultado más relevante fue que comenzamos a colaborar más fácilmente, ¿no? Porque llegó el momento en el cual dijo, eh, tenías razón, ¿no? Vamos a continuar trabajando, para la siguiente lo revisamos, en lugar de ponernos a discutir. Muy bien, Arturo, gracias. Por favor, Karen, hasta en 2 minutos, por favor, tu respuesta. Bueno, yo una situación en la que se me haya presentado algo parecido, igual fue dentro de capacitación electoral, pero en este caso fue local. Tuve un compañero en el que el compañero tomaba muy a juego la forma de capacitación con las personas. Entonces, creo que él lo veía como una forma de relajo, por así decirlo, cuando yo le decía que era una forma más no personal, pero más formal en ese sentido. Le dije que no podía tratar a las personas, a los funcionarios de casilla, como si fueran amigos, sino que tenía que tratarlos como el debido respeto que se merecían, que eran ciudadanos, y que no tenía que haber alguna forma de broma con ellos, porque eso incluso llegó a molestar a las personas, ya que él y yo éramos los más jóvenes, ¿no? Y las personas con las que estábamos tratando, pues ya eran personas adultas. Como que no le pareció a las personas adultas ese tipo de comentarios que él hacía, como de que vamos a hacer un juego o que esta participación es un juego. No, al contrario. Entonces yo creo que tuve esa discusión con él. De alguna forma le dije, hay que ser constante, tomarnos de acuerdo a lo que es, dirigirnos a las personas con respeto. ¿Qué otra técnica usaste para convencerlo, Karen? Bueno, platiqué con él, le dije que ciertamente a las personas no les había parecido sus comentarios, le dije, tienes que ver que las personas se están molestando. Entonces, por evitar que esas personas no quieran ya seguir participando con nosotros, hay que dejar de lado esos comentarios y apegarnos pues a la formalidad. ¿Llegaste a hacer equipo con él? ¿Fueron un equipo posteriormente? Sí. Muy bien. Todo bien. Gracias, Karen. Alejandro, por favor, tu respuesta en un máximo de 2 minutos, por favor. Creo que sí, muy buenas tardes. Bueno. Por ejemplo, voy a ser quizás un poquito breve. Después de lo electoral yo me he dedicado a litigio como tal y también con cuestiones de electricidad como para trabajar a Comisión Federal de Electricidad. Ejemplo por el que usted me está haciendo la pregunta. Me han tocado casos donde, ejemplo, se han caído un árbol, un simple árbol tira varios postes, pero es para un servicio particular. Un servicio particular es un rancho, cualquier cosa. Para un servicio particular, la persona dueña del rancho quiere cotizaciones. He llegado a cotizar porque sí me ha pasado, cotizar con 1, 2, 3 personas más que pudieran ser empresas, en donde llegamos a un acuerdo y todos tenemos una participación. Ya sea 1, 2, 3 personas, las 3 tenemos participación, llegamos a un convenio en donde una persona hace una parte, la otra persona hace la segunda parte y la otra está haciendo quizás lo último, pero también no deja de ser importante. Entonces, todos hacemos un convenio donde todos salgamos ganando. Eso es el último ejemplo que acabo de hacer. Como le comento, yo me dedico pudiera hacer esas 3 cosas. Y todos hemos logrado el objetivo. Todos ganamos al mismo tiempo. Arturo, pero nada más una pregunta. Tú, en lo personal, ¿qué herramientas utilizas para lograr ese acuerdo? Tú, no los demás. Yo ocupo, como tal, hay que ver primero el problema, identificar el problema. Posteriormente, llegar a un convenio, a la conciliación, la plática. Hay que llegar a tener la plática, el objetivo, tener también un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Dejar un buen servicio. De cualquier cosa, no exactamente de lo que me estoy refiriendo, sino que al momento de yo prestar un servicio, el cliente o la persona a la que estemos prestando el servicio tenemos que dejarle satisfecho. Entonces, lo que yo ocupo es verificar el problema, platicarlo y dejar la mejor solución, buscar la mejor solución para que todos ganemos. Gracias, Alejandro. Muy amable. Les cuento de mi parte, maestra, muchas gracias. Gracias, licenciado. Continúa el turno de la maestra Karina Vaquera. Muchas gracias, maestra Fátima. Compártanos, por favor, Karen, Arturo y Alejandro, una experiencia en la que ustedes hayan tenido que tomar una determinación, teniendo opciones de decisiones
¿Por qué optaron por esa que nos van a compartir? Y denos un indicador de que fue la correcta y fue satisfactoria esa decisión que ustedes tomaron. Recuerden que es importante que nos compartan la situación, la acción o acciones que emprendieron, el resultado en el cual debe estar el indicador. Alejandro, lo escuchamos hasta por 2 minutos. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. Un ejemplo sería un cliente en el Tigio. Tuvo un accidente, no fue hace poco. En el accidente la persona iba sola, se accidentó, se salió a la carretera, su carro pegó contra un poste, en un poste de luz. Obviamente a mí me hablan al siguiente día, en la mañana, para saber, indicarme qué pudiese hacer. Entonces yo no desconocía del tema. Con todos mis contactos empiezo a buscar la forma de ubicar primero, porque no sabía la persona en dónde había sido el accidente. No sabía, no conocía la carretera. Entonces empiezo con todos mis contactos a ubicar dónde fue el accidente, ya que me imagino dónde pudiese haber sido trasladado el vehículo, porque ya le habían dado los primeros auxilios a la persona. Voy, me dirijo a la autoridad correspondiente. Al momento de estar llegando con la autoridad correspondiente, de entre las personas que yo había contactado, me dicen que está en otro lugar. Me dirijo al lugar, obviamente ya me estaban esperando. Obviamente, al llegar al lugar, la autoridad correspondiente pedía obviamente una fuerte cantidad de dinero como para dejar, poder trabajar y dejar en libertad a la persona que ya estaba. Después de que obviamente nuestro trabajo hay que nos recomienda como tal, después del diálogo, buscar una mejor ganancia para ambos, ganar, y tanto mi cliente, solucioné porque pedían hace poco pedían 100,000 pesos para liberar la camioneta y no hubiera problema. Entonces, fue la decisión concreta. Le pido que se concrete a decirnos la decisión que tomó. Tomé A, tomé B, por qué lo tomó así y el indicador. Ok, lo que yo, precisamente a eso iba. Lo que yo hice fue tomar precisamente la decisión porque venía el papá de la persona. Entonces, como no había una persona directa, responsable, me tomé esa atribución. Lo que yo hice fue absorber toda la autoridad correspondiente que le estaba recayendo a mi cliente y yo hacerme responsable tanto de las actividades, de todo lo que había sucedido, de los daños que había causado en ese momento. Todo su tiempo. Por eso es importante que consideren el tiempo que tienen, hasta 2 minutos. Si no, tengo que darle el uso de la palabra a sus compañeros. Karen, escuchamos 2 minutos, por favor, como máximo, para plantearnos su experiencia. Gracias. Una situación en la que yo me vi involucrada de esa forma fue cuando yo iba a conocer a mis funcionarios de casilla. Yo como capacitador local fue muy complicado para mí acercarme a las personas, ya que donde a mí me tocó fue un pueblito. Jamás había ido a esa zona, un pueblito muy alejado, literalmente la gente vive en cerros, entonces yo no tenía la forma de cómo llegar a ese lugar. Obviamente el instituto no te da como las pautas que debes de seguir como para poder llegar al domicilio. Yo me tuve que organizar junto con los capacitadores del INE. Con ellos tuve una mejor comunicación y creo que ellos me brindaron más información de la que yo necesitaba para poder contactar a esa persona. Una vez contactando a esa persona me hizo fácil dar las instrucciones de cómo llegar a su lugar donde vive. Entonces para mí fue más fácil acceder con ella. Creo que el indicador que pudo hacer esto posible fue la comunicación, fue el diálogo y también pues el uso de ponernos de acuerdo en un sentido con la persona. Karen, ¿qué otras opciones tenía? De diferentes opciones que tuviera y esa decisión que tomó, ¿por qué la tomó? ¿Por qué considera que fue satisfactoria en lugar de tomar otras decisiones? Creo que era la única opción que tenía, porque si hubiera hablado con mi instituto local, me hubieran dicho que por mi parte yo tendría que buscar la forma de cómo llegar con esas personas. Entonces no había más que la responsabilidad recaía en mí y en ver cómo podía yo arreglar esa situación. De esa forma fue que nada más pude encontrar la única solución. Gracias, Karen. Arturo, lo escuchamos. Sí, gracias.
todo el mundo dice que los procesos electorales, que todos los procesos electorales son diferentes, pero me parece que también hay cosas que se repiten de forma consistente. Como consecuencia de mi experiencia en procesos electorales, en el último tuve que decidir lo siguiente, ¿no? ¿Qué tanto me involucro en el proceso en sí? Hago lo mío, lo que me toca, ¿no? Colaboro con los demás departamentos o con los vocales, o qué hago, ¿no? Lo que hice en este último fue justamente lo segundo, ¿no? Comenzar a colaborar con los demás de una forma, digamos, mucho más profunda. Entonces, ¿qué consecuencias tuvo eso? Pues comencé a entender de manera mucho más amplia cómo funcionan todos los procesos electorales, la importancia que tiene uno u otro procedimiento, ¿no? Y al mismo tiempo eso me permitió trabajar en equipo de una manera mucho más apropiada, ¿no? Porque justamente el involucramiento permitió que hubiera una mejor comunicación, una mejor relación, y de igual manera nos permitió cumplir objetivos de una mejor forma. Muchas gracias, Arturo. De mi parte es todo. Gracias, consejera. Pues con esto concluimos la etapa de entrevistas. Les pedimos estar atentos a los comunicados oficiales de acuerdo a la convocatoria. Que tengan buena tarde. Gracias, buena tarde.